Ok, nosotros la vamos a grabar Adelante. y iniciamos con la grabación también. Tenemos el gusto de recibir al ingeniero agrónomo y maestro en ciencias, don Fernando Delgado, quien por muchos años eh, laboró en la Universidad de los Andes, es miembro en el Centro CIDIAT de Investigación de Aguas, Suelos y Tierras. Ocupó posiciones muy destacadas. Muchos tienen el agrado de conocerlo en persona o como profesor o como colega. Los que estamos a la distancia tenemos el placer y el gusto de conocerlo a través de este tipo de redes y intercambios. Entonces, eh, no quiero distraerlos más, pero esta segunda entrega en línea con la calidad y la cobertura de la primera, estoy seguro que será para enriquecimiento cultural y agronómico de los que participamos. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra al colega Fernando Delgado. Adelante. Bien, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Se oye bien? ¿Me escucha con nitidez, José María? Sí, sí se escucha fuerte y Muy bien, claro. muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este conversatorio sobre manejo sostenible de suelos y aguas en culturas prehispánicas de América tropical. Lecciones para enfrentar el cambio climático en la agricultura. Bueno, eh, rápido para, digamos, hacer un breve resumen de los puntos que tratamos la vez anterior. Bueno, simplemente en la primera parte hicimos referencia, en primer lugar, un poco al poblamiento y a las principales actividades humanas en época prehispánica. Después nos concentramos hicimos una breve introducción al tema y luego eh, hablamos un poco sobre sistemas agrícolas y cambio climático, tomando como referencia digamos que dos culturas representativas de América tropical, la cultura maya, la cultura más avanzada que existió en el continente, en todos los aspectos, y cómo ubicamos esa cultura maya en el contexto del cambio climático. Hablamos cómo las investigaciones recientes apuntan a que fue un evento climático abrupto que prácticamente dio al traste con esa cultura en pocos años. Pues. Esa fue una conclusión. Después hablamos de las culturas amazónicas como unas culturas un poco más, digamos, menos, digamos, como representativas en el sentido de lo que significaron en temas de desarrollo avanzado, pero dijimos también que estas culturas dejaron un legado importante, hablamos de las terras pretas como una práctica agrícola importante, vinculada no solamente con el tema de la producción agrícola, con sistemas productivos en la Amazonía, sino también hoy en día muy en boga esa tecnología en materia de cambio climático, como una estrategia más para enfrentar el cambio climático. Y finalmente nos referimos a entramos en el tema de agricultura de humedales, haciendo énfasis en tecnología en tierras con exceso estacional de agua en clima frío. Y concretamente nos dirigimos geográficamente a la zona del altiplano, donde hablamos allí de algunas tecnologías, básicamente de los sistemas Guarú, Guarú, Tucacoyo, la importancia que tienen esa tecnología para el desarrollo agrícola en regiones con climas adversos y situaciones muy difíciles pues, ambientales. Hoy nos vamos entonces a referir, nos vamos a referir acá a tecnologías ancestrales para el manejo sostenible de recursos hídricos, ahora en agricultura prehispánica, pero con tierras con limitaciones, como lo vemos con la flecha amarilla, por exceso de agua, pero en condiciones de clima cálido. O sea, vamos a bajar de las zonas
altas, frías, a tierras bajas, clima cálido, como el que vemos acá, al lado, en el lado derecho de la imagen. Hay un problemita de pasarla. Ya vamos, tengo el cursor aquí, me está causando un problema. Muy bien. Bueno, vamos para atrás aquí, vamos para adelante acá. Ya va, ya va, ya va. Okay. Estoy con problemas con el cursor. A ver, voy a ponerla en la primera para entrar aquí atrás porque tengo problemas con el cursor. Tengo que cambiar este. Muy bien. Ok, la siguiente. Ok, decimos, discúlpeme, vamos a pasar entonces de la zona esta donde nos ubicamos la vez pasada, aquí en la zona del altiplano, aquí vemos el lago Titicaca, de la zona de la cordillera andina, vamos a bajar a la zona de la Amazonía, en este caso la Amazonía boliviana, a la zona de El Beni en Bolivia, la zona confluencia de los ríos Beni y Mamoré, como vemos aquí en este mapa a la mano derecha. Estamos ahí ubicados a 120 metros sobre el nivel del mar. Es una zona caracterizada por inundaciones frecuentes, estacionales, de gran envergadura. Allí se ubican ciudades importantes como esta que vemos aquí abajo, la ciudad de Trinidad, que es una ciudad en las márgenes del río Beni y que, como vemos en la fotografía, permanentemente sufre de inundaciones importantes. Bueno, es una zona, como vemos en esa foto, que se inunda con mucha frecuencia. Grandes inundaciones, grandes extensiones de tierra son sujetas a inundaciones severas. Y bueno, en esas condiciones se desarrolló durante varios siglos de nuestra era una cultura muy importante que es la cultura Baure Casarábe, que mostramos ahí en la imagen. Una cultura que se dedicó tanto a la cacería, a la pesca y también a la agricultura, como veremos, con tecnologías realmente sorprendentes, como ya veremos. En- Esta cultura se desarrolló en todos los llanos bajos de Mojos, del Beni, durante, como vemos allí, casi 900 años, dejando pues un legado que ahora veremos importante en cuanto al manejo de planicies inundables. En esta imagen vemos a la derecha la forma como construían sus viviendas en montículos elevados, vemos la imagen aquí a la derecha, montículos elevados que muchas han desaparecido, gran parte de ellos. Hoy en día con la tecnología LIDAR, como vemos en esta imagen de la derecha, en zonas que han estado recuperándose en condiciones boscosas, algunas de ellas, nos ha permitido ubicar la magnitud, la extensión de lo que fue esta cultura en su momento. Ocupó realmente mucho más espacio de lo que se creía inicialmente. Todavía se encuentran, como vemos aquí abajo, algunos restos de montículos donde se ubicaron esas construcciones, esas viviendas, eh, en esa zona inundable con problemas muy severos de inundación. Bueno, la cultura Baure fue tal vez una de las que desarrolló en mayor extensión, no la que lo hizo en mayor extensión, veremos después otra, pero desarrolló una técnica de manejo hidráulico de la planicie de inundación muy interesante. Básicamente con el uso de camellones elevados, como lo vemos acá, camellones elevados, donde hacían una agricultura de policultivos, básicamente. Siempre el maíz estuvo siempre presente en toda esta agricultura de humedales y de camellones, pero combinado con raíces y tubérculos y otros cultivos de granos, frijoles y otros más. Como vemos aquí en la fotografía, son camellones altos, entre un metro, un poco más de un metro, hasta unos 50, unos 40 de altitud, unos 8 metros de ancho. Y como vemos en la figura,
estos camellones, el resto de estos camellones, algunos de ellos siguen utilizándose hoy en día de la misma manera como se usaban hace 500 años atrás, con policultivos, en una planicie con, como decía, con severos problemas de exceso de agua. Bueno, aquí en los llanos de Mojos, cuando se sobrevuela esa llanura, se observan estas hileras que parecieran ser cauces de agua o tal vez un cercado, algunas irregulares como las que vemos acá, otras muy bien trazadas como la que vemos aquí en el extremo derecho, que sorprende, pues la forma totalmente lineal en que fueron trazadas y que esas estructuras representan diques, diques camellones, como los vemos acá en esta imagen, y pertenecen a un sistema de pesquería que se realizaba, que esta cultura realizó en esa planicie inundable, como ya veremos a continuación. El sistema consistía básicamente en el dique, que lo vemos acá, dique camellón, para retener agua de escurrimiento. Vemos aquí la dirección del escurrimiento con la flecha y vemos el dique. Detrás del dique vemos estas áreas circulares que son o eran o siguen siendo lagunas o estanques para la cría de peces. Es decir, cuando llegaba la inundación, el agua era retenida gracias a la presencia de estos camellones y el agua iba siendo drenada en ciertos puntos, como veremos acá, como especies mm, de pequeñas aberturas o aliviaderos, digamos así, que eran, también servían como trampas para peces. Y en la medida que el frente húmedo se va moviendo hacia el dique, el área se va secando, pero las lagunas permanecen llenas de agua y dentro de ellas se cultivaban o se criaban peces que servían para la alimentación de estas poblaciones y la posibilidad de tener proteína animal, además de otras que ya veremos más adelante. Es un sistema muy interesante que consistía, como hemos dicho, en esto que vemos en este corte aquí abajo. Un corte transversal nos permite ver aquí la localización del dique Camellón, aguas abajo, el dique Camellón, con la respectiva ubicación de las trampas para peces, parte de la planicie con el crecimiento de especies de gramíneas básicamente y otras plantas, y luego el estanque para peces como lo vemos acá. Aquí arriba vemos una imagen de esa misma planicie totalmente inundada, donde destaca la presencia de esta palma, la palma moriche, o de la mauricia flexuosa, que bordeaba o se sembraba alrededor de la laguna, porque la palma, el fruto de la palma, era el alimento que se utilizaba para que los peces pudieran alimentarse, digamos, con este fruto. Aquí vemos arriba, en la fotografía de arriba, un resto de una antigua laguna. Muchas de ellas aún permanecen, muchas de ellas incluso permanecen hoy en día aún rodeadas de palma moriche y algunas de ellas en funcionamiento, algunas de ellas. En esta imagen podemos ver un detalle de cómo era el funcionamiento. Aquí vemos los diques y las lagunas de peces. Vemos que en algún momento estas lagunas, una vez que bajaba el espejo de agua en la planicie, las lagunas quedaban llenas de agua con los peces eran movilizados obligados a salir por estas trampas, como vemos acá, y atrapados allí por los pobladores para su consumo. Cuando se hace una revisión de esa gran cantidad de diques que existen allí, se observan diferentes trampas, formas de trampas para peces, como las que podemos ver aquí arriba a la derecha. Trampas para peces pueden ver aquí en forma de embudo, esto es una trampa, y aquí se ve un detalle cercano, un detalle de una trampa de estas para peces. Aquí vemos con más detalle el dique Camellón, que era cultivado. El dique Camellón se usaba también para cultivar, sea cultivo de maíz, cultivo de raíces de tubérculos y de otros cultivos sobre el camellón. Eh, Luego
eh, las lagunas con los peces y las respectivas trampas que se usaban también como aliviadero para el movimiento del agua en la planicie. Es interesante ver, eh, observar un detalle importantísimo que es lo que se ha dado en llamar a la agricultura de recesión hídrica, digamos así. ¿Cuál es el objetivo, dijimos, de estos diques? Retener agua, en primer término, de manera que cuando, en la medida que la época de lluvia va pasando, el frente húmedo se va movilizando hacia el dique, de manera que eso permite el rebrote de pastos. El rebrote de pastos, no solamente el rebrote de los pastos originales, sino incluso un cambio sucesional del tipo de vegetación que ahí ocurre, porque los pastos, si se dan en la condición de una de una situación de alternancia de periodo seco con húmedo, es diferente cuando se tiene una cierta humedad en el suelo. Entonces, eso permite un crecimiento de algún tipo de pasto de mejor calidad incluso. Ahora, esos pastos eran utilizados por estas poblaciones para alimentar una serie de especies de la fauna silvestre que le permitían también a estas culturas aprovechar proteína animal de primera calidad y que acudían a estas áreas con pasto reverdecido prácticamente durante todo el año o durante gran parte del año, se, se, se acumulaban allí, se concentraban estas gran manadas de animales, cérvidos y otros animales, a grandes roedores como los chigüires, la dante y otros roedores, que eran cazados por estas culturas, estas poblaciones, y les servían de alimentación a la misma. Entonces, de manera que aquí mostramos un sistema integrado de manejo hidráulico de la planicie inundable propia de estas culturas de Baures en los llanos de Mojo, que aguas abajo, en las partes más bajas, en las partes más bajas, en las tierras inundables más bajas, se ubicaban los campos elevados, lo que vemos aquí abajo, vimos anteriormente, y en la planicie un poco más elevada, el área correspondiente a pesquería y agricultura de recesión, como hemos dicho, en esas tierras inundables más altas, donde se ubicaban las trampas para peces y ocurría lo que acabamos de observar con el movimiento del agua y el rebrote de los pastos. De manera que este es un sistema hidráulico integrado muy complejo, muy interesante, que llama la atención el ingenio que tuvieron estas culturas para desarrollar este tipo de agricultura y aprovechar las inundaciones y los excesos de agua y poder tener un manejo adecuado y alimento durante prácticamente todo el año. Mm, hay unos montículos o terraplenes, como los que vimos ahora, que son irregulares, pero hay unos que son diques camiones que llaman la atención, pues son totalmente rectilíneos, es impresionante. Uno se pregunta cómo hicieron para trazar con tanta precisión estos camellones, estos diques camellones para retención de agua, en la época, como bien lo decía José María, sin disponer de ningún tipo de dispositivo como que los dispositivos modernos que hoy utilizamos, pero están allí. Aquí vemos un detalle de un dique camellón y cómo retiene el agua, aguas arriba, se ve el área inundada. Aquí hay una, aquí, no sé si se alcanza a ver en este círculo, aquí hay una laguna rodeada, en este momento se tomó la fotografía, está totalmente tapada, aquí rodeada de palmas en una antigua laguna, así como esta, de cría de peces. Como esta, hay otras varias en la zona. Y bueno, otro de estos diques camellones, algunos fueron irregulares, otros muy rectos, reteniendo agua, mm, manejando el agua de una manera realmente impresionante para la época. Eh, Hasta hace pocos años, yo desconozco en el momento si todavía existen, pero hasta hace pocos años existió en la zona un programa de terraplenes productivos que trató de propiciar, de promover y de divulgar el uso de estos montículos, de estos terraplenes, programa de terraplenes productivos en los llanos de Mojo, como lo podemos observar ahí. Se incorporaron varias centenas de hectáreas con esta tecnología ancestral de manera muy eficiente, tanto para la producción agrícola, como vemos allí, como también para la producción pecuaria.
Con este programa que se tenía, o que no sé si, repito, aún se tiene, que es el programa de lomas de resguardo, lomas que se construyen estratégicamente en esas planicies inundables para que el ganado, en el momento de las inundaciones, pueda refugiarse de alguna manera y evitar pues, daños importantes, los cuales se le lleva, vemos esta fotografía, llevándoles alimentos a esas lomas de resguardo. De manera que esta tecnología ha sido aprovechada en tiempos recientes para hacer un mejor manejo de las planicies inundables. Bueno, aquí yo iba a referirme acá a Venezuela. Tenemos también en la zona de los estados portugueses y Barinas, el suroccidente del país, un resto de diques, montículos y calzadas prehispánicas, en este caso pertenecientes a la cultura Yaruro-Pumé. Escasamente lo pueden observar en esta fotografía, no sé si lo observan bien, hay unas líneas, son justamente diques de esta naturaleza que cumplen un propósito similar por supuesto, en menor cuantía que la que vimos allá en los llanos de Mojo en Bolivia. A partir de esa información o de esa tecnología ancestral, aquí en Venezuela, durante la década de los años 70, se formuló un proyecto muy interesante, que es el proyecto Módulos de Apure, que se basó precisamente en el uso de esa tecnología ancestral. El programa consiste en, bueno, inicialmente el área que iba a ser afectada por eh, este tipo, o iba a ser tratada con este tipo de estructura, era casi de 1 millón de hectáreas. Finalmente creo que no se llegó a construir más de 200.000, 300.000 hectáreas o algo así. Pero básicamente consistía en eso, en la construcción de diques, como lo vemos acá a la izquierda, grandes diques con aliviadero para retener agua de lluvia y agua de inundación, de inundación fundamentalmente de los cursos de agua intermitentes que existen en la zona, durante la temporada húmeda. Y en la medida que se va acercando la temporada seca, pues se abren compuertas para trasvasar esa agua de un módulo corresponde a una zona como esta, delimitada por dique, a la siguiente. Y se iba trasvasando esa agua de dique en un sistema de especie de mallas de dique, como veremos en la fotografía más adelante, para mantener humedad en la planicie durante todo el año. Como vemos aquí en esta fotografía abajo, en la época, en la temporada seca, esta fotografía nos indica el dique está en el fondo, lo alcanzan a ver aquí el fondo, y vemos el frente de recesión hídrica. El agua, en la medida que se abren las compuertas, el agua se va moviendo, y en la medida que el agua se va moviendo, hay un rebrote de pasto, hay un rebrote y hay una sucesión de pasto, porque lo importante aquí no es solamente como decíamos anteriormente, el rebrote de pasto verde que va ocurriendo en la medida que el suelo va teniendo una humedad normal, sino que, como decíamos, ese hecho de tener suelos con una determinada humedad durante todo el año prácticamente, propicia el desarrollo de otras especies de mejor calidad nutricional. Por ejemplo, en el caso concreto de acá de los llanos de Apure, hay un tipo de vegetación, una gramínea que es la famosa paja chigüirera, el Paspalum fasciculatum, que se da en las zonas altas de suelos, digamos, más altos de bancos, y otras especies de gramíneas de mayor calidad, como el pasto lambedora, el Sexandra o el pasto, eh, la paja de agua, sí, yo creo que Inenacne ampexicaule, esos pastos de menor calidad, que son más hidrófilos, se dan en estas condiciones, y eso condujo a que, teniendo pasto todo el año y pasto de mejor calidad, pudiera incrementarse la capacidad de carga de esas áreas casi en 500 o 600% con el manejo de rebaños bovinos. Ese programa, repito, que estamos mostrando acá de los módulos de Apure, se basó en una tecnología como la que acabamos de ver, que tiene origen ancestral. En esta imagen se muestra un poco con más detalle ese programa, un sector pues, del programa Módulos de Apure. Aquí vemos, como se dice aquí abajo, un sistema de malla de diques en secuencia. Estas líneas que aparecen aquí, las líneas que aparecen son diques
El agua va en el sentido que muestran las flechas azules, se va moviendo de un módulo a otro, los diques van captando agua, se cierran las compuertas y detrás del dique, como vemos acá, estas manchas verdes oscuras que se ven como estas que estoy señalando acá, o más pequeñas como estas que vemos acá, indican humedad en el suelo, crecimiento de pasto, cambio de la sucesión vegetal, mejor calidad del pasto, etcétera. Un programa muy interesante, repito, pero el origen de este programa o de esta tecnología proviene de la tecnología de manejo de planicies inundables que usaron nuestros ancestros hace pues, miles de años atrás. Bueno, nos vamos a mover ahora un poco más al norte. Vamos a ir ahora hacia Colombia, a la depresión Momposina. La depresión Momposina es un sector bajo, un delta interior que se encuentra aquí en la parte norte de Colombia, entre la cordillera occidental, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de Perijá, que limita con Venezuela, y el Mar Caribe. La depresión Momposina es un gran delta interior. Entonces aquí vamos a hablar un poco de manejo de exceso de agua en planicies fluvio-deltaicas. En esta depresión, enorme depresión que existe al norte de Colombia, se encuentra una región muy importante de esta mancha sur, que es la región conocida como La Mojana, de prácticamente agua permanente, aunque fluctúa mucho durante el año, permanece húmeda gran parte o casi todo el año, por la confluencia de una cantidad de ríos importantes, como el Caño San Jorge o el río San Jorge, el río Cauca fundamentalmente, y su represamiento de estos dos grandes ríos por el río Magdalena, antes de que éste llegue o desemboque al mar. En esta zona de la Mojana, Colombia, como vemos acá, se desarrolló una cultura importante que fue la cultura zenú. En el año de 1534, cuando este caballero que aparece aquí, Pedro de Heredia, llegó a la Mojana, se consiguió con una cultura muy avanzada, que se dedicaba a muchas actividades, básicamente a la agricultura, pero también el aprovechamiento de productos de las aguas, fauna acuática y en las áreas inundadas y cultivos diversos en esos montículos que fueron construidos en grandes extensiones. Una particularidad, algo interesante que anecdótico que quería comentar acá es que, bueno, fíjense que todo esto figura se ve como un árbol, aquí se ve un árbol grande, generalmente es una ceiba, porque esta cultura acostumbraba a enterrar a sus caciques en un sitio especial y sobre él sembrar un árbol, generalmente, dicen los historiadores, una ceiba. Y en esa ceiba se colocaba toda la orfebrería, que eran unos grandes orfebres, maestros en el manejo del oro. Cualquiera que haya ido al museo, por ejemplo, el Museo del Oro en Bogotá, en Colombia, en la sala dedicada a la orfebrería zenú, realmente es una maravilla, es impresionante, grandes orfebres. Bueno, decía que cuando Pedro de Heredia llegó allá, pues muy fácilmente obtuvo todo ese oro porque permanecía a la vista de los pobladores y bueno, fácilmente pudo recoger. Dicen los historiadores, los especialistas, que todo el oro que recogió Pedro de Heredia en la zona de la Mojana fue superior a lo que consiguió o logró colectar Hernán Cortés y Pizarro juntos durante la época de la conquista. Realmente impresionante. Bueno, esta cultura, esta cultura, repito, ocupó la región por más de 13 siglos, entre los años 300 antes de Cristo al año 1000 después de Cristo, eh, basándose en el uso de la construcción de campos de camellones elevados en grandes extensiones con diversas configuraciones, como ahora vemos. Ellos llegaron a drenar, según las últimas, digamos, las últimas investigaciones y descubrimientos de áreas eh, construidas con camiones elevados, cerca de 900.000 hectáreas al día de hoy, con configuraciones complejas de camellones y canales artificiales,
que permitieron controlar las aguas y aprovechar la riqueza de fauna terrestre y acuática, así como la fertilidad de su suelo, periódicamente abonados con los sedimentos fluviales que estaban siempre recogiéndose de manera permanente en el fondo de la parte de las grandes áreas inundadas. Es la zona más grande en el mundo con campos elevados, la más grande en el mundo de campos elevados de este tipo. Es realmente impresionante. Como decíamos, en esa zona se desarrolló entonces esta cultura que ha sido llamada el sistema hidráulico de agricultura anfibia de la Mojana, porque daban tanta importancia a la agricultura como al uso de fauna muy diversa, acuática, y también avifauna para su alimentación. Además de ser pues, unos brillantes artesanos en telares, en cerámica y por supuesto en orfebrería. Una cultura bastante avanzada. No tuvo, digamos, construcciones como vimos en la vez pasada, majestuosas, como pudimos ver en la cultura maya o en otras culturas que veremos más adelante, pero el desarrollo impresionante de las áreas de intervención en esta planicie de inundación fue realmente impactante. Bueno, aquí tenemos una muestra de la muy variada avifauna y o fauna acuática también, que echa al humano y que le sirvió para alimentar a las extensas poblaciones que llegaron en algún momento a ocupar esa área, cerca de 3, entre 2,5 y 3 millones de personas habitaron en algún momento esa gran depresión. Los campos elevados son de diferentes formas, pueden ser perpendiculares, como en este caso a los caños principales, hay unos que son en espina de pescado, en forma de Y, hay muchas formas, pero repito, las áreas que ocuparon fueron, con campos elevados fueron realmente extensas. Las dos áreas más importantes ocupadas por campos elevados son el área que corresponde al río San Jorge. Aparecen aquí en estos colores verdes los principales áreas de campos elevados, y el río Sinú. Todo en el Bajo Sinú, antes de la desembocadura, hay grandes áreas ocupadas por campos elevados de esta naturaleza, como lo podemos en las figuras, en las fotografías del lado derecho, como pueden ver, en diferentes configuraciones, en diferentes formas. Y bueno, aquí vemos también algunas variedades de campos elevados y formas, patrones de diferentes naturaleza. En épocas de máxima inundación, siempre quedan bajo o sobre el agua restos de estos campos elevados que le permiten y le permitieron a este cultivo, a esta cultura, y aún en épocas actuales, hacer un uso sostenible de esta área con muchas limitaciones. Bueno, una fotografía está en el caso de Venezuela, otra zona donde se hizo algo parecido. Repito, la cultura Yaduro Pumé construyó áreas no tan extensas como esa, pero existen en Venezuela áreas con camillones y campos elevados, canales y campos elevados similares en las tierras bajas, en los estados Barinas, cerca de la ciudad de Pedraza o Canaguá, etc. Campos elevados circulares también existen en América tropical, particularmente estos que corresponden a la Guayana francesa. Eh, Se construyeron campos elevados circulares pertenecientes a esta cultura barbacoeva del grupo arauquinoide. Son varios grupos arauquinoides que se desarrollaron en la zona. eh, Ocupan grandes superficies, también no tan extensas como en la zona de la depresión Momposina, pero bastante grandes y pueden llegar a cerca de 400.000 hectáreas con estos campos elevados circulares, utilizados para el uso de tierras con serios problemas de excesos de agua en zonas bajas cálidas. Una imagen que nos muestra el desarrollo de esta cultura y el aprovechamiento de áreas inundables con extensas áreas ocupadas por estos camilleros circulares en planicies inundables de la región. Otras fotografías que nos muestran, fíjense, la forma bastante simétrica de estos campos elevados que fueron construidos siglos atrás, sin el empleo, obviamente, de ningún tipo de las tecnologías que ponemos hoy en día.
otras imágenes de campos elevados en Guayana Francesa, que es el país donde ocurre la mayor cantidad de estos campos circulares elevados. Hoy en día se siguen usando en algunas partes en menor escala, por ejemplo, este es con cultivo de batata, la tecnología ya muy escasa, pero toma los principios que se emplearon en esa, para esa tierra. Bueno, ahora pasamos de tierras, estamos viendo aquí en tierras de clima cálido, tierras bajas, con excesos de agua estacionales, volvemos ahora a exceso de agua, pero en este caso permanente en altiplanicie. Exceso de agua permanente en altiplanicie, zonas frías. Y nos vamos a dirigir a zonas lacustrinas, en valles altos. Y particularmente, o sea, exceso permanente de agua en clima frío, nos vamos a dirigir aquí a la zona del Valle de México, en donde se desarrolló una tecnología muy importante que son los jardines flotantes o las famosas chinampas. Hay unas rayas, no sé si ven ahí, me están saliendo unas rayas o aquí. A ver, aquí pasaré porque están saliendo aquí. Ah, caramba. Bueno, algo pasó aquí. Aparecen unas rayas, no sé si acá, ahí se ven unas rayas en mi pantalla, se ven ahí, bueno, Sí, las estoy viendo y no sé no el sé por qué origen. aparecen. No, desconozco, No sé, desconozco el origen, ni yo tampoco. pero A ver déjame si, ver qué puedo hacer. Sigue adelante. sí. ¿No? Bueno, a ver si puede ser más. Bueno, acá en el Valle de México, decíamos, se desarrolló una cultura eh, importante porque ocuparon inicialmente el Valle de México. Aquí tenemos una imagen de lo que se cree como fue el valle en el siglo XII, un valle alto, clima frío, mm, permanentemente húmedo, obviamente, un valle, una zona lacustrina, que fue ocupada inicialmente por algunas culturas, pero destaca la cultura xochimilca, que se desarrolló en estos años, del año 1150 al año 1350 después de Cristo. Ellos ocuparon esta zona del lago y bueno, hicieron una agricultura entre, digamos, de recolección, de pesca y también de una agricultura incipiente en algunas áreas de los márgenes del lago. Ya desaparecieron, gracias. Esa cultura xochimilca fue desarrollando paulatinamente esta tecnología de chinampas o de jardines flotantes, particularmente en estos tres importantes lagos que formaban el Valle de México, el lago de Texcoco, el más grande, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco en el Valle de México. Entonces, la cultura que se desarrolló en los años 1150 y 1350. Aquí vemos un detalle de cómo fue la construcción, cómo era la construcción inicial de esas chinampas. Sobre el lago simplemente se colocaban postes de madera, como vemos acá a la derecha superior, postes de madera anclados en el fondo del lago. Esos postes eran reforzados con tallos y ramas en los alrededores, luego rellenados con material sacado del fondo del lago, material rico en limo y digamos materia orgánica, cieno, con barro y sedimentos ricos en nutrientes, hasta completar el relleno de la parte superior de ese rectángulo. Eh, Inicialmente, algunos colocaban esta especie de estera, una estera hecha con cañas, juncos, y sobre él colocaban finalmente la capa final de ese material. Bueno, aquí vemos arriba, en la parte superior, cómo luce o lucía en ese momento inicial, en la ocupación inicial de las áreas marginales del lago, el sistema de chinampas, con una chinampa característica, siendo así, digamos, aplicándose el material que se sacaba del fondo del lago, el sistema de canal y la siembra de estos árboles de sauce que se hacían fundamentalmente para dar mejor anclaje, para estabilizar mejor la estructura, como lo podemos ver acá y como se mantiene hoy en día. Aquí vemos un detalle de, de una chinampa, en esta cultura xochimilca, observamos los postes que se anclan en el fondo, la pared que se construye alrededor, tejida con cañas, la colocación de la estera de barro y cañas,
la siembra de estos árboles de sauce, que ellos llaman ahuejotes, llaman en México, son salix, para dar ese anclaje y mayor permanencia a la estructura, los canales, y por supuesto el sustrato orgánico, que es muy importante. Ese sustrato, una mezcla de materiales de fondo del sedimento del lago, mezclado con estiércol, es decir, un abono que preparaban, muy rico en materia orgánica para hacer los cultivos correspondientes. Un abono muy rico en nutrientes, como podemos ver en esta imagen, un material bastante rico en materia orgánica, con bastante, digamos, nutrientes para el cultivo intensivo. Bueno, esa cultura Xochimilca y otras culturas que estaban ahí viviendo en la zona del lago fueron, digamos, asumidas, no decir invadidas, fueron, digamos, dominadas por una cultura posterior, que fue la cultura mexica, o la que conocemos mejor como la cultura azteca, que se desarrolló entre los años 1325, la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, ya veremos, hasta pocos años después de la llegada de los europeos. Ellos tomaron de la cultura xochimilca la tecnología de Chinampa y la ampliaron muchísimo. Aquí vemos en la imagen superior izquierda cómo era el lago de México, el lago de Texcoco particularmente, en el momento en que se fundó la ciudad de Tenochtitlán en 1325, y cómo era Tenochtitlán 200 años, un poco más de 200 años a la llegada de los europeos, de Hernán Cortés, que llegó en 1519. En ese momento, digamos, la ciudad de Tenochtitlán era una de las ciudades más importantes del mundo. Llegó a tener en su momento cerca de 250.000, 280.000 habitantes, por lo que se sabe de los estudiosos del tema, de manera que era una ciudad comparable en su momento con ciudades como París o como Londres, por la cantidad de población que tenía en ese momento. Aquí en esta imagen mostramos la ciudad de Tenochtitlán, acá en el centro, ya con las diferentes calzadas, funcionaban como puentes y también como diques de control de las inundaciones, de protección a la ciudad, usando una tecnología de avanzada realmente en su momento. Una imagen de la ciudad de Tenochtitlán con todas las calzadas que le permitían comunicar a la ciudad con tierra firme, digámoslo así. Repito, una tecnología avanzada. Y vemos la ciudad rodeada de esta vegetación que vemos allí, que correspondía a zonas de chinampas. En esta imagen observamos la ciudad de Tenochtitlán en 1519, repito, y todo lo que bordea la ciudad, todo esto eran áreas de vivienda, pero básicamente de chinampas, para alimentar a esa gran población que tenía la ciudad en su momento más culminante. Chinampas construidas a todo alrededor de la ciudad para alimentar con diversos productos, una enorme cantidad de productos, donde destacaban, por supuesto, lo de la milpa, como hemos dicho, el maíz, la calabaza, los frijoles y muchos otros cultivos, ají y otros cultivos, algunos frutales incluso, variedad de cultivos para alimentar a esa población. Estas imágenes se muestran allá en el Museo de Arqueología de México, nos muestran en detalle de cómo eran las chinampas, cómo era el uso de las mismas, qué cultivos se empleaban, una gran variedad de cultivos que usaban, siendo el maíz siempre el cultivo, pues, representativo, característico de la agricultura. Las chinampas, aquí mostramos una imagen del siglo XVI, como lo vieron los primeros conquistadores, y cómo actualmente en el siglo XXI, aún en pequeños espacios, se siguen viendo y se siguen manejando de la misma forma como lo hemos llevado, como se manejaban en su momento, digamos, por lo menos en cuanto al uso de la extracción de materiales del fondo del lago como material orgánico para abonar los campos de cultivo. Las chinampas cumplen varias funciones. Una función de drenaje, obviamente, una función de subirrigación,
supuesto también, en periodos porque el agua en su momento baja un poco el nivel del lago, sirve de manera de suburbicación, por supuesto para la producción agrícola orgánica, que es fundamentalmente el tipo de producción que se hace allí, y también como medio de transporte. Bueno, también las chinampas cumplen un papel importante en la protección contra heladas. No olvidemos que el Valle de México se encuentra ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar y ocurren con frecuencia heladas. El agua, como vimos en la parte anterior, la parte uno de estas presentaciones, el agua es un acumulador de calor, acumula calor en el día, irradia calor en la noche y evita el daño a los cultivos, protegiendo contra la... Esa es otra función que cumplen las tierras. Bien, aquí observamos chinampas que ocupaban una gran parte del lago de Texcoco, por lo menos en las márgenes, gran parte de las márgenes del lago de Texcoco a principios del siglo pasado. Esa foto es de 1915, fíjense la gran cantidad de área ocupada por chinampas. Ya para 1955, 40 años después, se había reducido considerablemente, la Ciudad de México ha crecido sobre la chinampa, y bueno, el área ocupada por las mismas se ha reducido pues muchísimo a la fecha de hoy. Ahora, no solamente en el lago ocurría este tipo de uso, también los aztecas usaron las tierras aledañas, las tierras colinosas aledañas a el Valle de México, usando terrazas, como lo vemos acá y como veremos más adelante en otras presentaciones, terrazas en detalle, y también una estructura muy propia de ellos, de esas áreas colinosas, que son los llamados metepantles. Los metepantles son semiterrazas, o sea, son hileras de agave, de maguey, sembradas, intercaladas con milpa, a manera de barreras protectoras, para prevenir erosión en tierras en pendiente, como lo observamos acá. Acá. Bueno, ese es otro sistema de cultivo ya propio de áreas de la isla, zonas sí, que circundan al lago. Bueno, hoy en día la Ciudad de México ha crecido muchísimo. Prácticamente, aquí vemos esta fotografía de abajo. Esta foto aérea es de hace unos 10 años atrás. Yo no sé si se mantiene todavía. Y tenemos la Ciudad de México como ha crecido, prácticamente ha cubierto la área del lago. Queda apenas esta pequeña área muy pequeñita aquí abajo de Chinampas, como vemos acá, que corresponde con el sitio turístico de Xochimilco, que hoy en día pues muy visitado por turistas en la zona. Muchos hacen paseo en la Chalana, pero pocos se detienen a observar el tipo de agricultura que allí se realiza, con mucho éxito. Bueno, esta es una vista de las chinampas hoy en día y del tipo de agricultura que allí se hace, donde predomina la agricultura orgánica. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Tu exposición ha sido muy grata y vaya, la hemos disfrutado muchísimo. Hemos aprendido, hemos visto lo que está olvidado para tantos y tú te has encargado de traerlo y ponerlo en nuestras mesas y al frente. Cuánto he aprendido, cuánto admiro lo que hicieron. No me los imagino haciendo semejantes obras de ingeniería y manejo de suelos y agricultura y mezclando agricultura con pescados y ganado, ¿no? Así que buenísimo. Bien, eh, siguiendo con el programa, yo les recuerdo que en esta sesión de preguntas que abrimos, las hagan por favor vía escrita y se las iremos leyendo a Fernando. Al final podemos abrir, igual que la vez pasada, una breve sesión de comentarios ya con voz y con vídeo también. Pero en este momento, por favor, que nos hagan llegar preguntas en el chat de esta conferencia, por favor, aquí mismo. Eh, comentarios o preguntas. Y aquí, bienvenidos.
Bien, No veo ninguna aún. Eh, Eso puede ser que hiciste una charla muy buena y todo el mundo quedó muy entendido, ¿ya? bien. Sí, bueno, realmente es sorprendente, como yo lo recalco siempre, ¿no? Y cada vez que mm, tengo algunos años indagando en este tipo de cosas, me sorprendo cada día más, realmente. Y hemos hecho una presentación parcial por el tiempo, obviamente. Hay muchísimas cosas más. Hay muchísimas otras áreas en nuestra América tropical donde se hicieron cosas similares. Lo que nosotros hemos estado mostrando aquí en la parte anterior y en esta parte de hoy, y lo que vamos a mostrar en la última parte que podemos ver, son simples ejemplos tomados como a pinza, representativos, digamos, de áreas, pero realmente eh, fue algo maravilloso, algo inimaginable. Bien. Como miles de años antes de Cristo, miles de años, estamos hablando, recordemos que estamos hablando de miles de años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, por lo menos en muchas de estas culturas, se hacían este tipo de obras de una manera realmente impresionante, que uno no se explica. Y después seguiremos viendo en las próximas presentaciones, cada vez nos vamos a sorprender más de las Sí. maravillas que podemos hacer. Fernando, mientras ya comienzan a llegar algunas preguntas y muchísimos comentarios de agradecimiento, pero yo quiero, digamos, aprovechar el momento y hacerte una observación mía. En algún momento mencionaste que la tribu Zenú en Colombia llegó a manejar alrededor de 900.000 hectáreas bajo este sistema de agricultura anfibia. Y a mí se Ujú. me sale de toda proporción, porque hoy día eh, me imagino excavadoras y pontones y cosas que flotan por todo lado y no me imagino las fotos que presentaste y los diagramas que presentaste señalan unas terrazas elevadas bastante más altas que el nivel del agua y de unas dimensiones de muchos metros. O sea, hacían unos movimientos de tierra inmensos. Entonces, sí, había una capacidad de análisis, de ingeniería, de planificación, sabían lo que estaban haciendo. La pregunta mía es, ¿a dónde están las herramientas? Porque Sí, no me los imagino con las uñas. claro, esa es una pregunta que siempre, que realmente siempre nos hacemos. Son herramientas totalmente rudimentarias, así como las que vamos a ver, que la famosa de los arados de pie, palas, simplemente con ese tipo de herramientas, palas rudimentarias, arados de pie o de movimiento como la famosa taquitalla que usaban los incas, que veremos después, y instrumentos de uso manual totalmente, hicieron esas excavaciones. Impresionante. Sí. Claro, cuando se habla de 900.000 hectáreas, suena bastante, no están concentradas en un solo lugar. Eso se concentran básicamente en las márgenes de los dos ríos que mencionamos allí, el río Sinú y el río Caño San Jorge, pero hay en las Sí. márgenes de Magdalena y del río Cesar, que baja, y también es afluente del río Magdalena, más al norte, también se encuentran esparcidos, digamos que esparcida en toda la depresión Momposina, el número Ujú. total que al día de hoy ha logrado contabilizarse en superficie de 50.000 por aquí, 20.000 por acá, pequeños pedacitos, em, suman esa cantidad. En el año 1966, un piloto, no recuerdo el nombre, que sobrevoló la zona, un piloto norteamericano, fue el primero que propuso, dijo que vio esos montículos y ese rastrillado, pues lo llamó así, ese rastrillado del terreno, Sí. y dijo Ujú. que eso no podía ser obra de la naturaleza, que ya había intervención humana. Fue la primera persona que advirtió. Y a partir de esa observación comenzaron realmente los trabajos arqueológicos que se habían detenido. Ya. Un famoso geógrafo llamado William Denevan, muy conocido en este tema, fue quien comenzó con estos estudios
primero en los llanos bajos del Beni, en la zona de los llanos de Moja en Bolivia, y también trabajó en otras áreas, incluyendo la depresión Momposina. Ok. Fernando, te paso ya las preguntas que han llegado. Darío Rodríguez pregunta, ¿cómo relacionas tú el tema del diseño Keyline con relación a estas prácticas antiguas tan interesantes que nos has explicado? Ya. Bueno, a ver, hasta ahora estamos hablando de áreas con exceso de agua, o sea, cómo convivir con exceso de agua. Las líneas Keyline, no conozco mucho de líneas de infiltración, pero creo que fundamentalmente se hacen para, digamos, lograr más bien, como su nombre lo indica, mejorar la captación de agua en el perfil de suelo, en los suelos. Ujú. A diferencia de estas zonas, que donde es básicamente aprovechar el agua. O sea, el agua se presenta en exceso, pero como una oportunidad, no como un obstáculo, simplemente. Ok, bien. Ok. Seguidamente, Luis Rengel pregunta, en la actualidad, ¿existen políticas públicas en los países nombrados, Bolivia, Colombia, México o Guyana Francesa, que apoyen estas prácticas precolombinas? Ha habido en el pasado, en el momento, no sé, desconozco, no estoy en conocimiento en el momento actual, al día de hoy, pero ha habido en el pasado muchas instituciones, muchos gobiernos que han establecido y ONG que se han dedicado, incluso con financiamiento internacional, al rescate, a la promoción de este tipo Ujú. de obras. Obviamente que sí. Vimos algunos programas, por ejemplo, ahí mostré en el caso de Bolivia el programa este de terraplenes productivos y otros parecidos que durante un tiempo se utilizaron, se promovieron y se hicieron obras que continuaron en algunas zonas de este tipo de obras. Ok. Tengo entendido que en la zona de La Mojana hay algunas alcaldías en algunos municipios, creo que en el municipio de Córdoba, si mal no recuerdo, hay algunos programas de promoción de este tipo de agricultura. La FAO también ha hecho algunos trabajos de agroecología de sistemas hidráulicos anfibios. Hay una publicación al respecto que, bueno, que me contacto con mi teléfono Bien. de puedo enviar copia. A continuación, José Francisco pregunta, ¿cómo le parece el sistema utilizado para regar y drenar los suelos en tierras bajas en la antigüedad y hoy en la actualidad? Bueno, las diferencias. Me imagino que pregunta, no A ver entendí muy si hemos aprendido algo o lo echamos a perder. bien. Ajá. Sí, bueno, que si hemos aprendido al respecto, bueno, hemos aprendido, obviamente, lo hemos aprendido, pero yo creo que nos falta muchísimo todavía más por aprender de esta cultura, realmente. Como decía, esta gente sin las herramientas y la tecnología hicieron maravillas y manejaron extensas áreas, más extensas de las que se manejan hoy en día en nuestros sistemas de riego y drenaje, más extensas todavía. Entonces, Sí, bueno, creo que sí. sí hemos aprendido algunas cosas y en el caso, por ejemplo, de los módulos de apoyo, alguien creo que hizo una pregunta al respecto, va a hacer algo, podemos entendernos más Ujú. también. Ok. La siguiente viene por Deyanira Lobo. Ah, Me gustaría saber si vas a hacer referencia a ujú. sistemas multifuncionales para el aprovechamiento del recurso agua. Bueno, hemos mostrado algunos que son multifuncionales, algunos de ellos. No sé concretamente a qué se refiere Deyanira, pero Sí. cuando hablamos de los llanos de Mojo, mostramos cómo, por ejemplo, se usa el sistema tanto para la agricultura diversa, con múltiples cultivos, con policultivos, a pesquería, incluso ni siquiera pesquería. En el caso de los llanos hablamos de acuicultura, porque como vimos son lagunas donde se crían peces, se alimentaban los peces con la palma moriche, por ejemplo.
Y aguas abajo, sistemas de montículos, campos elevados, aguas abajo. O sea, son sistemas realmente multifuncionales de control de inundaciones, de drenaje, de aprovechamiento del agua, de mejoramiento de la oferta de pastizales en ese momento para fauna silvestre, pero actualmente llevados al mejoramiento de pastizales para la ganadería, tomada de allí, las experiencias, en fin. Creo que eso es un sistema multifuncional. Bien, la siguiente viene por Luis Rengel. Pregunto, en los llanos orientales de Barinas y Portuguesa, en Venezuela, ¿se conocen las razones que llevaron a la desaparición de la cultura precolombina que desarrolló las calzadas y diques fluviales? Que si se conoce, en los llanos occidentales, creo que es en los llanos occidentales, me imagino, sí. Que si Bueno, se conocen las razones por las que ah, desapareció bueno, esa cultura. desaparecieron pues, en la época de la conquista, realmente, bueno, muchas de esas culturas fueron obligadas a desplazarse más hacia el sur y fueron desapareciendo con la intervención de la tierra con tecnología traída de afuera, pues. Muchas veces por la Sí. introducción de la ganadería bovina, en fin, pues, y por muchas otras formas de intervención y de obligar a estas poblaciones a irse retirando y irse desapareciendo cada vez más, obligadas a irse al Amazonas, muchas de ellas, más hacia el sur. A Eran, mí me gustaría aportar algo ahí como una posibilidad, porque yo no conozco particularmente esto en los llanos occidentales, pero ah, sí he leído que el tránsito de Francisco de Orellana de la zona de Guayaquil, en Ecuador, sí, a, a al Manaus. otro lado, a salir por Manaus, A por el Amazonas, Ujú, eh, que ahí se encontró con todas estas tribus que cultivaban y hacían la terra preta. ajá, Él no los mató directamente, pero arrasó con todos, pasándoles el virus de las enfermedades europeas para las cuales las tribus americanas no tenían anticuerpos ni estaban preparados, ¿no? La viruela o el sarampión y todas esas vainas arrasaron por centenares de miles y no tanto por balas o guerra, ¿verdad? Pero ujú. son impactos que quizás en este caso, como pregunta el señor Luis Rengel, pudieran Sí, haberse dado. ¿Qué sí, te parece? sí, obviamente, hay muchas causas y digo, directamente, todas ellas por diversas razones o de alguna manera vinculadas eh, con esa situación que se dio, obviamente, eh, de desplazamiento de culturas autóctonas por, por culturas extrañas. No, Bien, no, no voy a entrar eh, a jugar en este momento si fue bueno o malo, pero realmente ocurrió así. sí. Mira, continúan los mensajes y todos son de halagos, agradecimientos y reconocimientos para ti. Gracias, Eh, gracias. lo saltamos para Sí, atender las preguntas. Aquí ajá, hay una de Helio Chacón. ajá. Podemos pensar que la forma de manejar los suelos por estas culturas en estas épocas garantizaba equilibrio nutricional y biológico que no requería controles de plagas y enfermedades. Son experiencias ancestrales que queremos retomar a través de la enseñanza presentada en la página Generando Suelos. Sí, definitivamente sí. Realmente. En el caso, por ejemplo, para dar un ejemplo, bueno, por la rapidez no lo mencioné. En el caso de la agricultura de sistemas hidráulicos anfibios que mostramos allá en la zona de La Mojana, en Colombia, Uh -huh, eh, hay el manejo de algunas especies de la fauna acuática, algunas especies de anfibios, de salamandras y de otras especies que se usaban en el control biológico de algunas plagas, de insectos que atacaban los cultivos en esa zona. O sea, había un control biológico, de hecho era una agroecología. Ahí no ya. existieron problemas de plagas, enfermedades, ni de nutrición, como pregunta ellos, de nutrición. Uh Porque -huh. realmente era un sustrato rico en nutrientes, rico en microbiología, y sistemas totalmente en equilibrio, estables para las condiciones.
que no ameritaban de ninguna manera lo que hoy en día nosotros Ya. estamos usando. Es Entonces, producto de había una diversidad de alimentos. diversidad, totalmente, una diversidad total. Ujú. Bien. Bueno, y aquí está, llegamos a la última pregunta por Roberto Hidalgo. Fernando, ¿puedes? Ah, no, perdón, la penúltima. Por María Daniela. El programa de los módulos, entonces, sin duda, será una estrategia adecuada de manejo para los llanos bajos en Apure. Sí, definitivamente. El programa se concibió bajo ese enfoque. El programa Módulos de Apure, como le decía, que fue el origen, la concepción de ese programa y fue partiendo de la tecnología de manejo ancestral de planicies de inundación por estas culturas, a través del Ajá. uso de estos diques que permitían el control de los excesos de agua, el cultivo en los camellones y el manejo del agua de manera de tener siempre disponibilidad en el terreno, evitando la estacionalidad de las mismas. Los excesos manejados adecuadamente para distribuirlos apropiadamente en el espacio y en el tiempo. Y como Ujú. decía, esta tecnología realmente es impactante de pensar que tenían conocimiento de que no solamente era el tema de mover el agua, el frente húmedo, en esa agricultura de recesión que hemos llamado, es una agricultura de recesión hídrica. El agua Sí. se va resistiendo, va mermando, el frente de humedecimiento se va moviendo, hay un rebrote del pastizal, pero no Ujú. solamente, insisto mucho en esto, no es el rebrote nada más, sino es el cambio de la sucesión vegetal de una especie, de algunas especies que crecen en unas condiciones de poca humedad, que son de menor palatabilidad, de menor calidad, digamos, por otras especies que crecen, son más hidrófilas, que crecen en mejor humedad, Ujú. que son más palatables y de mejor calidad para la alimentación tanto de la fauna silvestre como de los animales. Es Mm. realmente importante eso. Bien. La siguiente pregunta por Roberto Hidalgo. Fernando, ¿puedes ah, tratar brevemente los glifos mayas? Será bien interesante, gracias. Tal vez esto lo dejas si tienes oportunidad para la charla Sí, siguiente, sí, ¿no? bien. Claro, Más bien pues es sí, como una petición. sí, Y entiendo. bueno, la que hasta el momento ya es la última, Ujú, la presenta Marcos Ceballos. ¿Cree ujú. usted, profesor, que aún aplican estas prácticas de manejo de suelos y aguas las poblaciones indígenas que aún existen en nuestros países? Creo que son válidas, creo que son pertinentes, creo que hay muchas áreas que hay que rescatar con esta tecnología, rescatar los sistemas productivos que se hacían en ella, en estos sistemas de ingeniería ancestral. Sí, creo que la agroecología cada día toma más vigencia y la agroecología está muy en sintonía con esta cantidad de obras que hemos visto. El manejo, no es Ujú. solamente la obra, la estructura, la Ujú. forma de manejar suelos y aguas, sino los sistemas productivos agroecológicos van muy en sintonía con este tipo de, de sistemas de Bien, ingeniería. bien. Muchísimas gracias, Fernando. Yo quisiera ahora abrir un muy breve periodo directo de comentarios por los participantes. Entonces, les pido a todos, ahora sí, activen micrófono y activen cámara, podamos tener un intercambio directo y vamos a ir atendiendo. Levanten la mano, entonces, por favor. Vamos a ver aquí. Darío Rodríguez, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todas y para todos. Y muy contento realmente de esta segunda sesión, la primera sesión fantástica, esta segunda sesión genial, definitivamente. Fernando, muy agradecido realmente, ingeniero Fernando, ingeniero José Agüero, por esta iniciativa y sobre todo este conocimiento, este legado de un saber ancestral profundo, antiguo, milenario, pero a la vez tan vigente, diría yo, tan perdido que no se encuentra en muchas bibliotecas de universidades, pero que se encuentra en la biblioteca de la vida, de la naturaleza, de la tierra, en los códigos antiguos de nuestros antepasados
de quienes tuvieron que sufrir y vivir en sus contextos específicos diferentes situaciones y cómo contarlas y afrontar estos desafíos desde un punto de vista técnico, empírico y sumamente experiencial o experimental. Me parece que es muy interesante la temática abordada. Fernando, te agradezco realmente, muy chévere. Qué bueno, de verdad, la participación de varias personas para que así mismo podamos comprender acerca de este tipo de tecnologías también, que existieron, que existen aún, a pesar de tantos desarrollos y tanta cosa, y sobre todo en estos espacios donde no había insumos de síntesis química, no había venenos, no había contaminación, no había dependencia por parte de las casas multinacionales, y sin embargo se las arreglaban de una manera muy ingeniosa, y observando la naturaleza y fluyendo con los ritmos naturales para poder asimismo subsistir y poder producir incluso con rendimientos superiores a los que podríamos denominar en la, en la agricultura degenerativa o degradativa. Muy seguramente estos rendimientos en la chinampa superan en creces los rendimientos promedios de este otro tipo de agricultura. En todo caso, muy agradecido, solamente es eso, un mensaje de agradecimiento y qué bueno de verdad que podamos seguir compartiendo a través de este medio. Muchas gracias nuevamente y un abrazo fraterno. Gracias, Darío. Gracias. Gracias. Ahora le damos a ver quién. Darío, no. Luis Rengel. Adelante. Muy buenas noches, señor. Deseo saludar a mi viejo amigo y compañero Fernando Delgado. Felicitaciones, Fernando. Felicitaciones. Excelente tus ponencias. Simplemente te voy a decir una cosa muy breve. Continúa, sigue adelante, porque es muy interesante lo que estás divulgando. Yo también estoy trabajando un poquito en aspectos históricos, no en el aspecto de agroecología, no, pero en otros aspectos históricos. Pero definitivamente tenemos que volver al pasado. Tenemos que recuperar, porque hay cosas del pasado que se han perdido y que pueden ser recuperables o basarnos en ellas para hacer algo mejor. Adelante, Fernando, sigue adelante, excelente. Muchas gracias, Luis, colega y amigo. Muchos años. Me gusta saludarte, Luis. Qué lindos mensajes, los dos que hemos recibido. Bueno, eh, si no tenemos más participantes, entonces propongo que le demos un agradecimiento fuerte a Fernando, un aplauso, y los convocamos para este jueves a la misma hora con la tercera charla y final de este tema de agricultura prehispánica. Buenas noches a todos y Fernando, nuevamente, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto. Buenas noches a todos. Saludos, Buenas Fernando. noches. Un abrazo. No, buenas noches, muchas gracias. Excelente. Saludos a todos, Fernando. Buenas noches. Éxito, Fernando. Saludos, Fernando. Gracias, amigos. Gracias a todos. Un gusto. Me quedé con una pregunta, pero bueno, será después. Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no, profesor? En la próxima. Muy bien. Sí, no, quería hablar un poco el Luis, asunto de las tierras bajas, que es interesantísimo. La Ajá, relación entre ajá. densidad demográfica, intensidad de uso de la tierra y manejo ecológico de los territorios. Creo que ese es un tema, un temazo, pues. Ajá. Muy bien. Muy bien, profesor Rodolfo. Excelente. Muy bien. Pues, Sí, porque es que la única manera de explicar todo esto, Fernando, tiene que uno entrarle a la densidad demográfica, porque con la única posibilidad es que haya una población importante que se movilice la fuerza de trabajo para tanta infraestructura en ese momento. Sin gente, eso era imposible hacerlo. Por tanto, la intensidad, la densidad demográfica es muy importante. Y ese es un tema que trasciende la agronomía, trasciende, ese llega más allá de la agronomía, entra en la geografía cultural, entra en la arqueología, en la antropología, y es importantísimo. Y el otro tema importantísimo también es que los polders holandeses tienen una raíz en la chinampa mexicana, y eso no se ha declarado científicamente claramente. Ciertamente. Bueno, Sí. Bueno. le propongo que nos haga llegar ese tema en estos días, a ver de qué manera con Fernando lo podemos revisar y incorporar, si no en la que viene, para otra charla. Sí. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos.